El cielo sobre Ciudad de México amanecía cubierto de un gris denso, el tipo de color que parece anunciar que algo grande está por cambiar. En lo alto de una torre de cristal, don Julián Herrera observaba la ciudad con la calma aparente de quien lo posee todo. Tenía 57 años, 3 empresas multinacionales, una fundación con su nombre y una familia que, desde hacía tiempo, lo miraba con la distancia de quien ya no siente cariño, sino compromiso. Desde ese ventanal se veía el paseo de la Reforma extendiéndose como una línea de poder y promesas. A lo lejos, las luces de los autos se mezclaban con la neblina de la mañana. Todo parecía moverse en su honor. Y sin embargo, Julián sentía que algo dentro de él se estaba apagando. Esa mañana, mientras revisaba documentos sobre una nueva fusión financiera, su asistente, una mujer de voz templada y pasos medidos, le informó: «Señor Herrera, la prensa está preguntando por el despido de 200 empleados de la planta en Veracruz». «No hay despido», corrigió él sin levantar la vista. «Es una reestructuración». «Sí, señor. Pero hay protestas afuera del edificio». Julián cerró los ojos un instante. No era la primera vez. Había aprendido a no mirar hacia abajo, ni literal ni moralmente. Decía que el precio del éxito era la distancia, y se la cobraba todos los días. A esa misma hora, a varios kilómetros del corporativo, Camila Ríos, una joven madre de 28 años, limpiaba mesas en una pequeña cafetería de barrio. Su hijo, Mateo, la esperaba en casa de su abuela, mientras ella trabajaba doble turno para pagar los estudios del pequeño. El destino, todavía silencioso, comenzaba a tejer el hilo que uniría esas dos vidas opuestas. Mientras tanto, dentro del despacho de vidrio, Julián recibió una llamada que rompería el equilibrio que tanto había defendido. «Señor Herrera, soy del consejo directivo. Necesitamos que venga de inmediato». «¿Ocurrió algo?» «Sí, señor. Es grave». Al llegar, la reunión ya estaba en curso. Sus socios hablaban en voz baja, con rostros tensos. Uno de ellos se levantó, sosteniendo una carpeta. «Julián, encontramos movimientos financieros irregulares. No tuyos directamente, pero de alguien de tu confianza». «¿Quién?» «Tu cuñado, el contador general». La palabra confianza le cayó como un golpe. Durante años había creído que lo controlaba todo: el dinero, las decisiones, incluso las emociones. Pero esa tarde, mientras las acusaciones se acumulaban sobre la mesa, comprendió que lo único que nunca pudo comprar fue la lealtad verdadera. La prensa se enteró en cuestión de horas. En menos de una semana, su nombre estaba en titulares, su reputación en duda y sus socios exigiendo su renuncia. El magnate más admirado del país se convertía en el blanco favorito de la especulación. Julián intentó resistir. Llamó abogados, apeló contratos, buscó culpables. Pero cuando la tormenta mediática se hizo imposible, se encerró en su mansión del Pedregal, en silencio. Una noche, mientras caminaba por el enorme salón vacío, notó algo que nunca había sentido: soledad sin ruido. Sus hijos no contestaban llamadas. Su esposa viajaba fuera del país, y los pocos amigos que le quedaban respondían con frases cortas y prudentes, como si hablar con él fuera un riesgo. El eco de sus propios pasos era su única compañía. Fue entonces cuando recordó una frase que había oído años atrás, de un obrero durante una inspección: «Uno solo conoce el valor del pan cuando le toca hacerlo con sus propias manos». En aquel momento, Julián no le dio importancia. Hoy, esa oración lo perseguía. Sin decir nada a nadie, decidió desaparecer. Vendió discretamente uno de sus autos, guardó algo de efectivo y se marchó con ropa sencilla, un nombre falso y un propósito que aún no entendía: descubrir quién era cuando no quedaba nada que demostrar. Durante casi 3 décadas, don Julián Herrera había vivido convencido de que el poder podía resolverlo todo. No había meta que no pudiera comprar, obstáculo que no pudiera negociar o persona que no pudiera sustituir. Su vida era una maquinaria de éxito perfectamente aceitada. Reuniones a las 7, almuerzos con inversionistas, vuelos privados, entrevistas para revistas económicas. Todo en su entorno reflejaba control. Pero el control, como el vidrio de sus oficinas, era brillante por fuera y frágil por dentro. Aquella madrugada, por primera vez en años, el despertador no sonó. El reloj de lujo en su mesita de noche marcaba las 6:12. El sol apenas rozaba las cortinas, y Julián se encontró a sí mismo despierto, sin propósito. Ya no tenía oficinas a las que acudir, ni reuniones que presidir.
Los noticieros hablaban de él, pero no por sus logros. Lo señalaban como ejemplo de la caída de un imperio. Bajó lentamente al comedor principal de su mansión. La mesa estaba impecable, puesta para 6 personas, como siempre, pero solo había una taza servida. La ama de llaves evitó mirarlo directamente cuando él entró. «Señor, ¿quiere que le prepare algo más?», preguntó con voz insegura. «No, gracias. Está bien así», comió en silencio. El sonido del tenedor sobre la porcelana parecía más fuerte de lo normal. Cada rincón de la casa le devolvía un eco distinto. El de los cumpleaños pasados, las risas de sus hijos cuando aún eran pequeños, los pasos de su esposa, Marta, recorriendo el pasillo con su perfume inconfundible. Todo eso se había ido, como arena escapando entre los dedos. Encendió el televisor buscando distracción, pero los titulares seguían repitiendo su nombre. Investigación a Grupo Herrera por fraude contable. El empresario más poderoso de México en crisis financiera. Julián apagó la pantalla con un suspiro. Caminó hacia la terraza. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose hasta perderse en la neblina matinal. ¿Cuántas veces había contemplado esa vista como símbolo de triunfo? Ahora le parecía una especie de recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Por primera vez en su vida, comprendió que su éxito había estado sostenido por hilos invisibles. Confianza, reputación, respeto. Y cuando esos hilos se rompieron, su fortuna, por grande que fuera, no bastó para sostenerlo. Mientras el viento agitaba los árboles del jardín, una idea comenzó a tomar forma, no como una ocurrencia impulsiva, sino como un llamado silencioso. Necesitaba alejarse, respirar, encontrarse en el único lugar donde no existía su apellido. Esa tarde preparó una pequeña maleta, un par de camisas comunes, un pantalón de mezclilla, una gorra y dinero suficiente para sobrevivir unas semanas. Dejó el reloj, el teléfono, las llaves de su auto y una nota sobre la mesa de mármol del despacho. A veces hay que perderlo todo para aprender qué es lo que vale de verdad. Al caer la noche, caminó hasta la estación de autobuses. Nadie lo reconoció. Por primera vez en décadas, era invisible. El vehículo partió rumbo a Veracruz, donde aún tenía una planta cafetera que alguna vez visitó solo para las fotografías promocionales. Esta vez iría como un desconocido. Miró por la ventana mientras los rascacielos quedaban atrás y las luces de la ciudad se desvanecían. Sintió miedo, pero también una extraña paz. La carretera lo llevó por paisajes que creía olvidados, campos extensos, pueblos polvorientos, gente sencilla esperando el autobús bajo el sol. Todo eso le recordó sus orígenes. Su madre, doña Elvira, había trabajado lavando ropa para mantenerlo mientras él estudiaba ingeniería. De niño prometió que algún día le daría una vida digna. Cumplió su promesa, pero en el camino olvidó lo que significaba esa palabra. En Veracruz, el aire tenía un olor distinto, mezcla de mar y café recién tostado. El autobús lo dejó en una pequeña terminal y caminó sin rumbo durante horas, hasta llegar a un barrio donde las casas eran modestas, pero llenas de vida. Niños jugando en la calle, vendedores ambulantes, música de radio en las ventanas abiertas. Ahí, lejos del ruido de los mercados financieros, encontró la sencillez que tanto había despreciado. Pasó su primera noche en una pensión humilde. La habitación tenía una cama vieja, una lámpara que parpadeaba y un ventilador que giraba con un zumbido irregular. Sin embargo, durmió profundamente. Era como si el cansancio de todos los años anteriores se descargara en ese silencio. Al día siguiente, salió a buscar empleo. Llevaba el nombre falso de Julián Morales y una historia improvisada. Ingeniero desempleado en busca de trabajo temporal. Nadie sospechó nada. El destino quiso que, en la esquina de una calle transitada, encontrara un cartel pegado en una puerta. Se solicita ayudante en cafetería. Turno matutino. Entró. El aroma a café recién molido lo envolvió por completo. Detrás del mostrador, una joven limpiaba la máquina con movimientos seguros. Era Camila Ríos, la misma mujer que el destino le había mostrado semanas antes, en la historia paralela de la vida. «Buenos días», dijo Julián con voz baja. «¿Aún está disponible el puesto?» Camila lo miró de arriba abajo. «¿Sabe preparar café? Puedo aprender. No pagamos mucho», advirtió ella, sin intención de ofender. «No importa», respondió él. «Solo necesito trabajar». Camila asintió, sin saber que frente a ella estaba el hombre que había firmado su despido años atrás,
cuando la planta donde trabajaba su hermano cerró. Así comenzó la segunda vida de Julián Herrera, ahora convertido en Julián Morales. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas y contratos, comenzaron a sentir el peso de las bandejas, el vapor de la máquina de espresso y el olor constante del café derramado. Cada jornada era una lección de humildad silenciosa. Las primeras semanas fueron duras. El cuerpo le dolía, el orgullo se resistía, pero algo dentro de él empezaba a transformarse. En cada saludo, en cada sonrisa de un cliente, en cada gesto sencillo que no buscaba nada a cambio, encontraba una paz que su dinero jamás le dio. Una noche, después de cerrar el local, Camila le ofreció una taza de café. «Es de la casa», dijo sonriendo. Julián la aceptó, y mientras bebía, sintió algo que no lograba explicar. No era solo gratitud, era la sensación de estar regresando a casa, aunque no supiera exactamente a cuál. Y así, el hombre que un día lo tuvo todo, comenzó a descubrir el valor de lo simple. No sabía que aquella cafetería sería el escenario donde su pasado lo alcanzaría, ni que aquella joven, sin saberlo, sería quien le enseñaría a mirar la vida con otros ojos. El primer mes en la cafetería El Puerto Viejo pasó más rápido de lo que Julián imaginó. Su rutina se había convertido en un ritual de aprendizaje silencioso. Llegar antes del amanecer, encender las máquinas, limpiar las mesas, revisar el inventario y observar, en cada gesto, lo que significaba servir. Las manos que antes firmaban contratos millonarios, ahora se teñían de café y jabón. Y lejos de sentir vergüenza, comenzó a experimentar algo parecido a la paz. Cada mañana, Camila Ríos, la encargada, lo saludaba con un buenos días, que tenía algo de genuina ternura. Era el tipo de saludo que no se compra, que solo se da cuando uno reconoce el esfuerzo del otro. Julián notó que ella trataba a todos con el mismo respeto, desde el cliente elegante que pedía capuchino doble, hasta el obrero que solo podía pagar un café americano. Nunca discriminaba, nunca alzaba la voz, y sin embargo, había días en que sus ojos mostraban cansancio. A veces llegaba tarde, otras parecía distraída. Un mediodía, mientras el local se llenaba de clientes, Julián la vio mirar por la ventana con preocupación. «¿Todo bien, Camila?», preguntó mientras secaba una taza. Ella parpadeó y asintió. Sí, solo estaba pensando, pero no era verdad. Esa tarde, cuando el último cliente se marchó, Julián escuchó que ella hablaba por teléfono, en voz baja, con evidente angustia. «Sí, mamá. Ya te envié lo del medicamento. No, no te preocupes. Comeré algo después. Sí, te lo prometo». Colgó y se quedó unos segundos con los ojos cerrados. Julián fingió no haber escuchado, pero algo dentro de él se movió. No era lástima, era reconocimiento, porque en esa mujer veía reflejado el sacrificio silencioso que alguna vez hizo su propia madre. Al día siguiente, el turno fue particularmente difícil. Un grupo de jóvenes llegó al local, riendo a carcajadas, burlándose del mobiliario viejo y de los precios modestos. Uno de ellos, al parecer acostumbrado a lugares más caros, hizo un comentario en voz alta. «No sé cómo pueden trabajar aquí con este olor a café quemado». Camila intentó mantener la calma. «Les recomiendo nuestro café de la casa, recién molido». «¿De la casa?», rió otro. «De la choza, querrás decir». Julián sintió un fuego subirle por la garganta, pero se contuvo. Recordó lo que había sido él antes. Arrogante, impaciente, incapaz de mirar a nadie por debajo del hombro. Ahora estaba del otro lado del mostrador, sintiendo en carne propia lo que tantas veces había provocado sin darse cuenta. Cuando uno de los jóvenes dejó caer intencionalmente la taza para burlarse, el líquido salpicó el piso y las piernas de Julián. El ruido detuvo el ambiente por un segundo. Camila se acercó de inmediato. «No se preocupe, señor. Se la cambiamos ahora mismo». Pero el cliente sonrió con desdén. «No, gracias. Ya tuve suficiente espectáculo por hoy». Pagó con billetes arrugados y se marchó riendo con sus amigos. El silencio posterior fue pesado. Camila tomó un trapo y se agachó a limpiar. Julián hizo lo mismo, pero ella lo detuvo. «Déjelo. No tiene que hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo», respondió él con voz serena. «Si algo aprendí, es que limpiar no quita dignidad. La devuelve». Ella lo miró, sorprendida por la firmeza de sus palabras. No dijo nada más, pero esa noche, cuando cerraron el local, le llevó una taza de café sin que él la pidiera. «Por si el día fue largo», murmuró. «Gracias», respondió Julián. «Hoy aprendí más que en 20 años de reuniones».
Camila sonrió apenas. A veces el aprendizaje llega cuando la vida se detiene. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la pensión, Julián pensó en sus antiguos socios, en las veces que él había tratado a los demás como meros números. Se dio cuenta de algo doloroso. Había construido un imperio que generaba empleos, sí, pero nunca se había detenido a mirar el rostro de quienes hacían posible su fortuna, y esa indiferencia, tan normalizada en su mundo, había sido la raíz de su caída. Mientras subía las escaleras del edificio viejo, escuchó una voz detrás. Era doña Rosa, la dueña de la pensión, una mujer mayor de cabello blanco y carácter firme. Muchacho, deje que le diga algo. Desde que llegó, su cuarto brilla más. No sé qué hace, pero se nota que usted viene de buena familia. Julián sonrió con humildad. De familia trabajadora, señora. Eso se ve, dijo ella. Los que de verdad saben trabajar se les nota en los ojos, no en la ropa. Sus palabras se le quedaron grabadas, porque, aunque no lo sabía, doña Rosa había dicho exactamente lo que él necesitaba oír, que la nobleza no tiene apellidos, sino actos. Los días siguientes, Camila y Julián comenzaron a confiar el uno en el otro. Ella le contaba pequeñas cosas de su vida, que su hijo Mateo soñaba con ser maestro, que su madre había sido enfermera, que el dueño del local, don Ramiro, era un hombre justo pero enfermo del corazón. Julián escuchaba con atención, a veces daba algún consejo, otras simplemente callaba, pero por dentro empezaba a admirarla, no por compasión, sino por fortaleza. Una tarde lluviosa, el viejo don Ramiro se acercó al mostrador. Tenía las manos temblorosas y los ojos cansados. Camila, hija, necesito pedirte algo, dijo con voz débil. No sé cuánto más podré seguir al frente del negocio. Ella lo miró con preocupación. No diga eso, don Ramiro. Usted es el corazón de esta cafetería. El anciano sonrió. El corazón envejece, niña. Pero quizás el destino ya me envió a quien debe continuar esto. Julián, que escuchaba a unos pasos, sintió una punzada de emoción. Sin saberlo, se encontraba en el lugar donde su redención empezaba a tomar forma. Esa noche, mientras cerraban, Camila le dijo con un suspiro: «A veces me da miedo que todo esto se acabe». «Nada que se construye con amor se pierde», respondió él, sin pensar demasiado. Ella lo miró un instante, como si algo en sus palabras le resultara familiar. ¿Dónde aprendió a hablar así? Julián bajó la mirada. En los lugares donde uno toca fondo y empieza a entender. Camila no insistió, pero esa respuesta, tan sincera, quedó resonando en el aire como una promesa silenciosa de que algo importante estaba por suceder. En el silencio de las cosas simples, Julián comenzó a recordar quién era. No el empresario, no el magnate, sino el hijo de una mujer que creyó en él cuando no tenía nada. Aún no lo sabía, pero el destino ya tejía el encuentro que pondría a prueba su corazón y su pasado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una rutina que Julián comenzó a disfrutar con un sosiego que jamás conoció en su vida anterior. Se había acostumbrado al olor del café recién molido, al saludo amable de los clientes habituales y al ruido cotidiano del barrio que despertaba con el sol. Era una vida simple, sin lujos, sin escoltas, sin teléfonos vibrando todo el día, pero llena de humanidad. Sin embargo, como todo equilibrio frágil, estaba destinado a tambalearse. El pasado, ese viejo huésped que uno cree haber dejado atrás, siempre encuentra la manera de regresar. Una mañana, cuando Julián se disponía a abrir el local junto con Camila, un auto de lujo se detuvo frente a la cafetería. Era un modelo reciente, de esos que pocas veces se ven por esas calles. De él bajó un hombre de traje oscuro, lentes de sol y expresión apurada. Se acercó al mostrador con una carpeta bajo el brazo. «¿Aquí trabaja una señora llamada Camila Ríos?», preguntó con tono impaciente. Camila, que acomodaba tazas, se giró sorprendida. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre dejó la carpeta sobre la barra. «Es del banco. La cuenta de su madre presenta atrasos. Si no se regulariza el pago, podrían embargar el pequeño departamento donde vive». Camila palideció. Julián observó en silencio. La mujer intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. «Dígame cuánto es». El empleado abrió el documento. 140,000 pesos. Tiene 7 días. La voz de Camila se quebró apenas. «Entiendo. Haré lo posible». El hombre asintió. Dejó un papel con los datos y se marchó sin mirar atrás. Por un instante, el local se quedó en silencio.
Solo el vapor de la máquina llenaba el aire con un sonido irregular. Julián la observó en silencio. Sabía lo que significaba ese peso. La desesperación de no poder resolver algo justo cuando uno más lo necesita. Recordó el día en que su propia madre estuvo a punto de perder su casa por una deuda médica, y cómo un desconocido, un antiguo jefe suyo, le tendió la mano. Esa fue la primera vez que aprendió lo que era la gratitud. Camila respiró hondo, guardó el documento en su bolso y siguió trabajando. Pero su sonrisa habitual había desaparecido. Durante los días siguientes, la cafetería siguió funcionando, aunque el ambiente se volvió más silencioso. Camila trataba de no mostrar su preocupación, pero su mirada se perdía con frecuencia en el vacío. Don Ramiro, el dueño del lugar, notó el cambio. «Hija, si necesitas descansar, tómate unos días», dijo una tarde. «No puedo, don Ramiro. Si dejo de trabajar, no podré ayudar a mi mamá». Julián escuchó esas palabras y sintió una punzada en el pecho. Había pasado años pensando que la generosidad era una inversión, no una virtud. Ahora entendía que a veces ayudar no es un gesto de poder, sino un acto de humildad. Aquella noche, mientras revisaba sus pocos ahorros guardados en una lata bajo la cama, se dio cuenta de que no tenía suficiente para cubrir la deuda. Pero no podía quedarse cruzado de brazos, pensó, por primera vez en mucho tiempo, en usar su verdadero nombre. Con él, aún podía mover contactos, vender discretamente una de sus propiedades o pedir un préstamo. Pero hacerlo significaba revelar su identidad, y con eso, todo su plan de anonimato se vendría abajo. Se quedó largo rato mirando el dinero extendido sobre la cama. Finalmente suspiró. A veces la ayuda más grande no es el dinero, se dijo a sí mismo, sino la compañía. Al día siguiente, mientras preparaban café, Camila le contó su historia completa, no por lástima, sino como quien confía en un amigo. «Mi mamá trabajó toda su vida en la planta de procesamiento de café de Grupo Herrera», dijo con voz serena. «Era buena, puntual, dedicada, pero hace unos años cerraron parte de las instalaciones y la despidieron. Desde entonces, todo ha sido cuesta arriba». Julián se quedó inmóvil. Sintió el corazón apretarse. «¿Grupo Herrera?», preguntó con voz contenida. «Sí», asintió ella. «Ese mismo. Dicen que el dueño perdió todo después de un escándalo, pero nunca entendí por qué los que realmente trabajábamos fuimos los que pagamos el precio». El silencio que siguió fue casi insoportable. Camila hablaba sin saber que frente a ella estaba ese mismo hombre. Y Julián, por primera vez en su vida, se enfrentó a las consecuencias humanas de sus decisiones. «Mi mamá no los culpa», continuó ella. «Dice que en la vida cada quien hace lo que puede. Pero a veces pienso que el poder ciega a la gente, que se olvidan de que detrás de cada número hay familias». Julián tragó saliva. Las palabras de Camila eran un espejo doloroso. Cada frase lo desnudaba sin saberlo. El aire se volvió denso. «¿Y tú lo perdonarías?», preguntó, casi en un susurro. «No lo sé», respondió ella tras una pausa. «Creo que sí. Si realmente entendiera el daño que causó». Esa respuesta lo desarmó, porque por primera vez comprendió que el perdón no se pide con palabras, sino con hechos. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama hasta que decidió salir a caminar. El cielo estaba nublado, y el aire húmedo traía olor a café tostado y sal marina. Caminó hasta el malecón y se sentó en una banca. La ciudad dormía. En el reflejo del agua, vio su rostro envejecido, distinto, pero todavía reconocible. Recordó las portadas de las revistas, los aplausos en los foros, las promesas rotas, los socios corruptos y las decisiones apresuradas que afectaron a miles de familias. Ahora entendía, no fue la traición de su cuñado lo que lo derrumbó, sino su propia indiferencia. Y frente a ese pensamiento, por primera vez en años, lloró. Lloró sin vergüenza, sin miedo, sin contención. Lloró como un hombre que se reencuentra con su humanidad. Al amanecer, regresó a la pensión con una decisión tomada. Haría todo lo posible para enmendar lo que pudiera, sin importar el costo. Comenzó ayudando en lo más simple. Tomó turnos extras en la cafetería, reparó cosas que nadie se animaba a tocar, y empezó a anotar los ingresos y egresos del local para mejorar su economía. Camila notó los cambios. «No sé cómo lo hace», le dijo una tarde. «Pero desde que llegó, el negocio parece respirar distinto. A veces solo hace falta cuidar los detalles», respondió él con una sonrisa. Poco a poco, la cafetería empezó a prosperar. Los clientes regresaban,
atraídos por el ambiente amable y el aroma a café artesanal. Y aunque Camila no lo sabía, el hombre que la ayudaba cada día estaba reconstruyendo su propio destino al ayudarla a ella. Una tarde, don Ramiro lo llamó aparte. «Morales, tengo que hablar con usted». Julián lo siguió al pequeño almacén. El anciano se sentó con dificultad y lo miró con ojos cansados. «Usted no es un hombre común, ¿verdad?». Julián contuvo el aliento. «¿Por qué lo dice?». «Porque lo he visto trabajar sin pedir nada, hablar poco y mirar a la gente como quien carga una historia grande, sea quien sea. Le agradezco lo que ha hecho por este lugar». El silencio entre ambos fue profundo. Don Ramiro no insistió y Julián no confesó. Pero esa conversación selló un respeto mutuo. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, Camila lo alcanzó. «¿Sabe? Mi mamá siempre dice que cuando uno hace el bien, sin esperar nada, el universo se encarga del resto». Julián asintió. «Tu madre es una mujer sabia». «Lo es», dijo ella sonriendo. «Debería conocerla algún día». Esa invitación inocente lo dejó paralizado. No sabía si el destino le estaba tendiendo la mano o preparando la prueba más dura de su vida. El corazón humano siempre busca redención, incluso cuando no sabe que la necesita. Julián había tocado el fondo de su historia, pero sin saberlo, estaba a punto de encontrarse cara a cara con su pasado, y con la oportunidad más grande que la vida puede ofrecer, la de pedir perdón con los hechos. Ayemusía, ayemusía, ayemusía. El sol de Veracruz caía con lentitud aquella tarde. Las calles olían a café y sal marina. Camila había terminado el turno antes de lo habitual y se preparaba para visitar a su madre, que seguía convaleciente. Al cerrar la caja, se giró hacia Julián con una sonrisa amable. «¿Le gustaría acompañarme hoy? Mamá siempre me pregunta por usted». «¿Por mí?», preguntó él, sorprendido. «Sí», respondió ella riendo suavemente. «Dice que desde que usted llegó al local, las cosas mejoraron, que se nota la buena energía». Julián titubeó. Por dentro, algo lo tensaba. Esa invitación significaba más de lo que Camila podía imaginar. Desde la conversación sobre la planta cafetera, sabía que la madre de Camila había trabajado para Grupo Herrera, su empresa, y ahora, el destino lo invitaba literalmente a entrar en la casa de una de las personas a quienes había afectado sin saberlo. Respiró hondo. «Sí, me encantaría conocerla». Caminaron por las calles del barrio mientras el cielo se teñía de naranja. Camila saludaba a los vecinos. Los niños corrían detrás de una pelota y los perros dormían bajo los portales. El lugar tenía una vida distinta a la que Julián recordaba. Aquí las personas se conocían por nombre, se ayudaban sin esperar nada. Esa simpleza, tan lejana de los banquetes y cócteles de su antiguo mundo, lo conmovía más que cualquier discurso. Llegaron a una casa modesta de fachada verde con una puerta de madera. Camila tocó con suavidad. Una voz cálida respondió desde dentro. «Ya voy, hija». Cuando la puerta se abrió, doña Elena Ríos apareció en el umbral. Tenía el cabello entrecano, la piel marcada por los años, y unos ojos serenos que irradiaban nobleza. Apoyada en un bastón, sonrió al verlos. «Buenas tardes, mamá», dijo Camila abrazándola. «Le traje a alguien que quería conocerla». Doña Elena se giró hacia Julián. «Ah, el famoso ayudante del café», bromeó con dulzura. «Pase, por favor». Julián se inclinó con respeto. «Un placer conocerla, señora». «El placer es mío. Camila me ha hablado mucho de usted. Dice que trabaja como si el lugar fuera suyo». Él sonrió, con una mezcla de humildad y tristeza. «Tal vez porque aprendí lo que cuesta ganarse el pan con las propias manos». Doña Elena asintió, y su expresión cambió por un instante, como si esas palabras hubieran despertado un recuerdo. Lo invitó a sentarse en una mesa sencilla. El aroma a sopa y pan recién hecho llenaba el aire. Durante la cena, hablaron de cosas cotidianas, el clima, el trabajo, el barrio, pero Julián apenas podía concentrarse. La observaba con atención, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de reconocimiento. Cada palabra suya era un espejo del pasado. En sus manos agrietadas, veía las de tantas personas que alguna vez trabajaron para él, invisibles en los informes que firmaba cada semana. De pronto, doña Elena mencionó algo que lo dejó helado. «¿Sabe? Todavía recuerdo cuando nos cerraron la planta del puerto. Trabajé 20 años ahí. Un día, llegó un comunicado desde la oficina central en Ciudad de México. Nos despidieron a todos. Ni una explicación, ni una llamada». Camila bajó la mirada. Sabía que ese tema era sensible, pero Julián sintió un nudo en la garganta. Intentó mantener la calma.
¿Y usted conoció al dueño?, preguntó con voz baja. No, respondió doña Elena con serenidad. Nunca lo vi en persona, pero siempre le pedí a Dios que, donde quiera que estuviera, algún día entendiera que detrás de cada cifra hay familias. El silencio se volvió pesado. Julián tragó saliva y asintió. A veces, uno tarda en entender. Doña Elena lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. Todos tardamos en entender, hijo. Lo importante es no morir sin hacerlo. Después de la cena, Camila salió un momento para buscar agua. Julián se quedó a solas con la mujer. La tensión lo envolvía. Sabía que ese era el momento. Ya no podía callar. Doña Elena, dijo con voz temblorosa, hay algo que necesito decirle. Ella lo observó en silencio. ¿Qué ocurre, hijo? Usted no me conoce realmente. Mi nombre no es Julián Morales. Es Julián Herrera. Doña Elena frunció el ceño, confundida. ¿Herrera? ¿El dueño del grupo cafetero? Él asintió despacio. Sí, fui el responsable de esa empresa. Y aunque no tomé directamente la decisión del cierre, todo ocurrió bajo mi firma. Durante años viví creyendo que hacía lo correcto, pero mi ceguera causó dolor. Y entre esas personas estaba usted. La mujer permaneció en silencio por varios segundos. Solo el sonido del reloj de pared llenaba la habitación. Finalmente, doña Elena habló. Sabía que su voz me sonaba conocida, no por haberla escuchado antes, sino por lo que transmite. Arrepentimiento. Julián bajó la mirada. Vine aquí buscando entender lo que perdí, pero lo que encontré fue algo mucho más profundo. Aprendí más de usted y de su hija que de toda mi vida anterior. No sé si merezco su perdón, pero tenía que decirle la verdad. Doña Elena apoyó una mano sobre la suya. Sus dedos eran débiles, pero su gesto tenía fuerza. Hijo, yo perdoné hace mucho tiempo. El rencor solo enferma el alma. Y si Dios le dio la oportunidad de empezar de nuevo, no la desperdicie. Julián levantó la vista con los ojos humedecidos. No sabe cuánto significa escuchar eso. Sí lo sé, respondió ella, porque también he cometido errores. En ese instante, Camila regresó con el agua, sin sospechar lo que acababa de ocurrir. Julián se incorporó y respiró profundamente. Por primera vez en años, sentía que podía volver a mirar a alguien a los ojos sin esconderse. Esa noche, cuando regresó a la pensión, el cielo estaba despejado. Las luces del puerto se reflejaban en el mar. Se sentó en la cama y escribió una carta. A quien corresponda. Durante años, construí una empresa que creía ejemplar, pero olvidé que ninguna compañía vale más que la gente que la sostiene. Hoy entiendo que el verdadero éxito no se mide en números, sino en la gratitud de quienes pueden mirar atrás sin culpa. Si estas palabras llegan a mis antiguos empleados, quiero que sepan que lamento cada decisión injusta. Estoy dispuesto a reparar lo que pueda. Julián Herrera. Ablimar. Guardó la carta en un sobre y al día siguiente la envió a la prensa local. No buscaba limpiar su imagen, sino liberar su conciencia. En las semanas siguientes, la cafetería El Puerto Viejo se llenó de nuevos clientes. El boca a boca había corrido. Las mejoras implementadas por Julián, junto con la dedicación de Camila, habían convertido el pequeño local en un punto de encuentro del barrio. Un día, mientras servían café, Camila se acercó sonriendo. Mi mamá no deja de hablar de usted. Dice que le devolvió la fe en la gente. Julián sonrió, con el corazón en calma. Creo que fue ella quien me la devolvió a mí. El perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino del presente. En aquella casa humilde, Julián encontró algo que ni el dinero, ni el poder, ni los años de esfuerzo pudieron darle: paz. Y aunque aún quedaban heridas por cerrar, el primer paso ya estaba dado. Porque cuando un corazón se abre a la verdad, el universo conspira para devolverle su propósito. Los días posteriores al encuentro con doña Elena Ríos marcaron un antes y un después en la vida de Julián Herrera. Ya no se despertaba con la culpa sofocante de un hombre derrotado, sino con la determinación serena de alguien que ha comprendido su propósito. Había pasado de preguntarse ¿por qué me pasó esto? A ¿para qué me pasó esto? Aquella conversación con la madre de Camila había sanado una herida que llevaba años abierta, aunque él no lo sabía. No solo le habían perdonado, sino que le habían enseñado lo que realmente significa perdonar, liberarse, para seguir adelante sin rencor. Una mañana, mientras servía café a los clientes habituales, don Ramiro, el dueño de la cafetería, lo llamó aparte. Morales, o Herrera, dijo con una media sonrisa.
Sé que algo cambió en usted desde hace unos días. Se le nota en los ojos. Julián bajó la mirada, algo avergonzado. A veces el alma tarda en despertar, don Ramiro. Pero cuando lo hace, uno ya no puede vivir igual. ¿Y qué piensa hacer ahora que ha despertado? La pregunta lo dejó pensativo. Durante un instante, miró por la ventana. El sol entraba a través de los cristales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. En ese brillo encontró la respuesta. Voy a volver, don Ramiro, pero no para recuperar lo que perdí, sino para devolver lo que olvidé. Esa misma noche escribió una carta a su antiguo abogado, Luis Aranda, un hombre leal que había trabajado con él por años. Le explicó brevemente su plan: reestructurar Grupo Herrera desde cero, devolver empleos, reabrir la planta de Veracruz y crear un fondo de apoyo para las familias afectadas. No buscaba reconocimiento público ni titulares de prensa, solo justicia. 3 días después, recibió la respuesta. El abogado aceptaba ayudarlo, pero con una condición. Debía presentarse públicamente para asumir la responsabilidad. Julián dudó por un momento, pero luego comprendió que no podía redimirse desde el anonimato. El que un día se escondió detrás de un nombre falso, debía ahora dar la cara con su nombre verdadero. La noticia de su regreso se difundió rápido. Los medios lo presentaron como el magnate que desapareció tras el escándalo y vuelve para enmendar sus errores. Algunos lo criticaron, otros lo celebraron, pero él no buscaba aplausos. Solo deseaba cerrar el ciclo con dignidad. Antes de partir, visitó por última vez la cafetería El Puerto Viejo. Camila lo esperaba junto al mostrador. Así que era cierto, dijo con una sonrisa tranquila. «Usted es ese Julián Herrera». Él asintió. «Sí, lo soy. No sé si debería enojarme o agradecerle. Si algo he aprendido, Camila, es que la verdad duele, pero también limpia». Ella lo observó unos segundos y luego extendió la mano. «Entonces, limpie bien, don Julián, y no olvide de dónde aprendió a hacerlo». Él estrechó su mano con respeto. «Nunca lo olvidaré». Volvió a Ciudad de México después de casi un año. El auto que lo recogió del aeropuerto no era lujoso, y su ropa, aunque limpia, era sencilla. Cuando llegó al edificio central del grupo empresarial, todo parecía distinto. El mármol, los guardias, las luces frías, el mismo lugar donde alguna vez se sintió invencible, ahora le recordaba lo frágil que puede ser el orgullo humano. Convocó a una reunión con el nuevo consejo directivo. Los directivos lo recibieron con miradas de sorpresa y desconfianza. Uno de ellos, un hombre joven de traje impecable, rompió el silencio. «Señor Herrera, francamente no esperábamos verlo de nuevo. Mi reputación se perdió el día que olvidé mirar a la gente», interrumpió Julián con calma. «Pero hoy no vengo a justificarme, sino a reparar». Sacó de su portafolio un documento con su propuesta: la reapertura de la planta de Veracruz, un fondo de pensiones para los empleados mayores despedidos y un nuevo reglamento interno centrado en la dignidad laboral. Los presentes intercambiaron miradas. Uno de ellos comentó: «Esto nos costará millones». «Lo sé», respondió Julián. «Pero ya nos costó demasiado no hacerlo». El silencio que siguió fue revelador. Por primera vez en mucho tiempo, el consejo no veía a un jefe, sino a un hombre que hablaba con convicción. Semanas después, la planta de Veracruz volvió a abrir sus puertas. Doña Elena, aunque ya no trabajaba, fue invitada al acto inaugural. Cuando Julián la vio entrar con Camila del brazo, sonrió con humildad. Los obreros los recibieron con aplausos sinceros. Subió al estrado con un micrófono en la mano. «Hace un año perdí todo lo que creí valioso», comenzó. «Pero la vida me enseñó que hay pérdidas que son bendiciones disfrazadas. He vuelto no como empresario, sino como aprendiz. Aprendí de una madre que el perdón es más fuerte que el odio, y de una hija que la dignidad se defiende sin violencia». La multitud guardó silencio. Algunos trabajadores lloraban. Julián respiró hondo y concluyó: «Prometo que, mientras tenga voz, ninguna decisión volverá a tomarse sin pensar en las personas que hay detrás. Porque sin ustedes, esta empresa no tiene alma». Los aplausos fueron largos, pero él no los recibió con orgullo, sino con gratitud. Esa noche, el viento soplaba suave sobre el puerto. Camila y su madre lo acompañaron hasta el malecón. Las luces del muelle se reflejaban en el agua. «¿Y ahora qué hará, don Julián?», preguntó Camila. «Seguiré trabajando», respondió él, «pero distinto». «¿Distinto cómo?». «Ahora sé que el dinero puede construir muros o puentes, y quiero dedicar el resto de mis días
a construir los segundos. Doña Elena sonrió. Entonces, que Dios le dé muchos años para hacerlo. Eso espero, señora, dijo él con emoción. Pero aunque no los tenga, sé que al menos ya empecé el camino correcto. Los meses siguientes fueron de transformación. El Grupo Herrera se convirtió en ejemplo nacional de renovación ética. La prensa hablaba de el milagro empresarial de la empatía, pero para Julián no era un milagro, sino una consecuencia natural de hacer las cosas bien. Creó becas educativas para los hijos de los trabajadores, financió proyectos de emprendimiento local y organizó jornadas de salud comunitaria. Camila se unió al proyecto como coordinadora de bienestar social, demostrando el mismo compromiso que la caracterizaba desde la cafetería. Y así, lo que comenzó como una caída se transformó en una nueva forma de liderazgo, uno que no se medía en cifras, sino en sonrisas. Una tarde, Julián caminaba por la fábrica recién remodelada. El aroma del café recién tostado lo envolvía, idéntico al que un día lo humilló y lo cambió. Cerró los ojos un momento y agradeció en silencio. Recordó las palabras de su madre. El pan que se gana con las propias manos tiene sabor a verdad. Ahora lo entendía, porque finalmente había ganado su pan con el alma despierta. El poder sin compasión es vacío. El dinero sin propósito, esclavitud. Pero cuando un corazón herido se convierte en instrumento de bien, hasta las caídas se vuelven lecciones. Julián no recuperó lo que perdió. Encontró algo mejor, la paz que nace de servir. Habían pasado casi 2 años desde aquella primera mañana en la cafetería El Puerto Viejo. El tiempo, que antes medía en ganancias y pérdidas, ahora lo medía en sonrisas y gratitud. Julián Herrera ya no era el magnate de los titulares, sino un hombre común que había aprendido a caminar sin miedo, sin máscaras, sin el peso de la vanidad. Cada día, al llegar a la planta de Veracruz, saludaba por nombre a los trabajadores, algo que jamás había hecho en el pasado. Los conocía a todos. A don Teodoro, el encargado de mantenimiento que siempre silbaba mientras trabajaba. A Marisol, que servía café con un entusiasmo contagioso. A Juan Pablo, un joven huérfano al que había becado para estudiar ingeniería. A través de ellos, comprendió que el éxito verdadero no se mide por lo que se tiene, sino por las vidas que se tocan. Los pasillos que antes olían a desconfianza, ahora respiraban alegría. Las paredes, recién pintadas, tenían carteles con frases nuevas. El respeto no se exige, se siembra. El trabajo con amor vale más que el oro. La humildad no quita grandeza, la define. Cada una había sido elegida por los mismos empleados. Para Julián, era como ver florecer una nueva era en la empresa que alguna vez había estado marcada por el orgullo y la indiferencia. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, vio a lo lejos la silueta de Camila Ríos. Estaba tomando fotografías del atardecer. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas, y el sonido del mar llenaba el aire con una melodía suave. Julián se acercó y por un momento no dijo nada. Solo observó el horizonte junto a ella. «Nunca pensé que vería este lugar tan vivo, otra vez», dijo Camila, sonriendo. «Ni yo», respondió él. «Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos a empezar de nuevo». Ella bajó la cámara y lo miró con ternura. «¿Sabe qué es lo que más me impresiona, don Julián?» «¿Qué cosa?» «Que no cambió al mundo con dinero, sino con humildad. A veces creemos que la grandeza está en conquistar, pero usted demostró que también está en pedir perdón». Él asintió. «Y en perdonar, Camila. No habría podido hacerlo sin eso». Camila sonrió, mirando hacia el mar. «Mi madre lo admira mucho. Yo la admiro más a ella», dijo él, con sinceridad. «Fue mi maestra sin saberlo». Esa noche se celebraba el aniversario de la reapertura de la planta. Los empleados y sus familias se reunieron en una fiesta sencilla, llena de música y comida tradicional. Había luces colgantes, risas y un ambiente de unión que no se compraba con dinero. Julián se subió a una pequeña tarima improvisada y tomó el micrófono. «No tengo un discurso preparado», dijo sonriendo. «Solo unas palabras que nacen del corazón». El bullicio se detuvo. El silencio se hizo cálido. Hace años, creí que tenía todo. Pero lo que tenía eran cosas. Hoy, con mucho menos, tengo más de lo que jamás soñé. Aprendí que la verdadera riqueza está en servir, en dar, en mirar a los demás como iguales, y que no hay inversión más rentable que la bondad. Los aplausos resonaron, pero Julián no buscaba ese eco. Cerró los ojos un instante y recordó su caída, su anonimato, la cafetería, el rostro amable de Camila,
las manos temblorosas de doña Elena, las lágrimas de aquella noche frente al mar. Cada uno de esos momentos, tan duros en su tiempo, ahora eran los ladrillos sobre los que había construido su redención. Poco después, se acercó Mateo, el hijo de Camila. Tenía ya 10 años y una curiosidad infinita. «Don Julián, usted era rico antes, ¿verdad?», preguntó sin malicia. Julián sonrió. «Eso dicen. ¿Y ahora ya no?». «Depende de cómo lo veas», hijo, respondió inclinándose a su altura. «Antes tenía dinero, ahora tengo amigos. Antes tenía empleados, ahora tengo una familia. Y antes tenía miedo, ahora tengo paz». El niño lo miró con asombro, como si no entendiera del todo, pero intuyera la profundidad de esas palabras. «Entonces sí sigue siendo rico», dijo con una sonrisa inocente. Julián se echó a reír. «Sí, Mateo, más que nunca». Pasaron las horas, y la música se mezcló con el murmullo del mar. Cuando la fiesta terminó, Julián se quedó un rato mirando las luces que aún titilaban sobre la pista. En el aire había una sensación de cierre, de plenitud. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta donde solía anotar reflexiones. Escribió: «Nadie renace por orgullo, sino por amor. Amar lo que uno destruyó, reparar lo que uno dañó, y servir sin esperar, eso es vivir». Guardó la libreta, respiró profundamente y miró hacia el horizonte. El viento del puerto le revolvía el cabello, y por un momento creyó escuchar la voz de su madre, suave y lejana. «Hijo, cuando el alma aprende a dar, deja de temer», sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en casa. Semanas después, Julián anunció su retiro formal. Dejó la dirección general de la empresa en manos de Camila, quien, con humildad y firmeza, había demostrado ser la líder que él nunca fue. Ella protestó al principio, pero él insistió. «El futuro necesita manos nuevas, no viejas culpas». «¿Y usted qué hará?», preguntó ella. «Seguiré ayudando. Hay muchos lugares donde todavía se necesita esperanza». Así nació la Fundación Herrera Ríos, dedicada a apoyar microemprendimientos y a capacitar a personas de bajos recursos. El lema estaba grabado en la entrada del edificio: «Porque nadie es demasiado rico para no aprender, ni demasiado pobre para no enseñar». ¡Ey! 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 El proyecto creció rápidamente, y en poco tiempo, cientos de familias encontraron allí una nueva oportunidad. Julián dedicó sus últimos años a recorrer el país, escuchando historias, compartiendo experiencias, abrazando vidas. Su nombre ya no aparecía en revistas de economía, sino en reportajes sobre generosidad y justicia social. Una tarde, mientras caminaba por el mismo muelle donde todo cambió, el cielo volvió a teñirse de naranja. La brisa marina le acarició el rostro. Cerró los ojos y agradeció, no por el éxito, sino por la posibilidad de haber fallado y aprendido, porque entendió que sin la caída, jamás habría descubierto la belleza de levantarse. La vida, al final, no le quitó nada que realmente valiera la pena. Solo le devolvió lo que había olvidado: su corazón. El perdón no borra el pasado, pero sana el alma. A veces, la vida nos quita lo que creemos esencial para mostrarnos lo que realmente importa. Y cuando un corazón arrogante aprende a servir, cuando un hombre poderoso aprende a pedir perdón, el universo entero respira más liviano, porque los verdaderos millonarios no son los que tienen más, sino los que son capaces de dar sin esperar nada a cambio. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, compártela y suscríbete. En este canal creemos que el alma siempre puede volver a empezar, y que cada historia de caída puede convertirse en una historia de amor y redención.